¿Lo tenemos? Nos ponemos en pie, por favor. Libro de Números, capítulo 15, por favor, vamos a leer del versículo 1 en adelante. El libro de Números es el cuarto libro de la Biblia. Son de los 5 libros que escribió Moisés. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer Números capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer unos 3 versículos nada más. Y vamos a pedirle al Señor luego, después que leamos. Vamos a leer la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leemos todos. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios por la oportunidad de escuchar tu palabra. Ahora te suplicamos en el nombre de Jesucristo que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestro corazón. Hemos santificado este tiempo para ti, Señor. Te suplico que honres el esfuerzo de los hermanos por estar en este lugar, Señor. Bendícelos doblemente, Padre, pero permítenos, Dios, exponer y asimilar el mensaje de tu palabra. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te alabamos y te bendecimos ahora y siempre. Te imploramos, háblanos al corazón, Señor. Gracias, Dios. Te pido por los eventos que restan de la semana de la iglesia, Padre, que sean de bendición, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Fíjense, amados hermanos, que el capítulo anterior, bueno, de hecho los de 12, 13 y 14 son capítulos que yo pienso que el pueblo de Israel hubiese preferido que no se escribieran, porque han sido parte de su historia difícil, han sido parte de su historia de falta de fe y de negación al poder de Dios, negación a la confianza que como hijos de Dios debemos a nuestro Rey. Ya nosotros espero que se recuerde que acababa de pasar lo de los 12 espías y de los gritos del pueblo porque los espías, de los 12 espías, 10 espías estaban dando un informe incorrecto, un informe, no digamos incorrecto, porque realmente el informe era correcto. Estaban diciendo que la tierra fluía leche y miel, pero que había gente muy poderosa ahí. Entonces el informe era correcto. El problema es cómo se veían ellos y cómo no tomaban en cuenta a quién estaba con ellos, porque ese, en esencia, es el error que el pueblo de Dios, no solo el pueblo de Israel, sino que la iglesia en general continúa cometiendo, porque todo es lógico que nos preocupemos por las dificultades, es lógico que nos preocupemos por los cambios, es lógico que nos preocupemos por alguna enfermedad, qué sé yo, pero lo que no debería ser, si se puede ocupar esta expresión espiritualmente lógico, que se nos olvida quién está con nosotros. Y ese es uno de los principios, amados, que desde hace algunos servicios yo le estoy subrayando y subrayando. Desde que usted, óigame bien, desde que usted recibió al Señor, usted ya no es la misma persona. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. El apóstol Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, hablándole a los cristianos. Entonces, nuestro fundamento no es mi capacidad, no es mi dinero, no es mi familia, sino que mi fundamento es Cristo Jesús. Él es nuestro fundamento. Entonces, Dios es con nosotros. Ese es su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros.
Ese es su nombre. Jesús significa salvación. Cuando Dios está con nosotros, lo que hay es salvación. Entonces, cuando nosotros sacamos de nuestra personal ecuación a Dios, nos quedamos con la grandeza del problema y con nuestras propias limitaciones. Pero cuando volvemos a repasar, cuando el Espíritu Santo nos dice, ahí se te está olvidando algo, el que se me está olvidando, que Dios está contigo. Entonces, cuando volvemos a meter a Dios a la ecuación, ya no vemos el problema tan grande, porque el problema no es tan grande delante de Dios. Y no importa lo que usted me pueda decir, pero es que, pastor, usted no sabe. Usted es quien no sabe qué es lo que Dios puede hacer. Entonces, el pueblo de Israel se le olvidó, y cuando le dijeron la grandeza del pueblo, 10 de los espías dijeron, nos van a comer como pan, nos van a aplastar como langostas. Y entonces todo el pueblo gritó. 2 de los espías dijeron, no será así, Dios está con nosotros, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Ellos estaban reflexionando correctamente, como usted y yo debemos de hacer siempre. Pero sin embargo el pueblo le creyó a los 10 que estaban dando un informe que no tomaba en cuenta a Dios. Inclusive hablaron de quitar a los líderes, que era a Moisés y a Aarón, y poner a otras personas y salir de regreso para Egipto. O sea que estaban haciendo para atrás el plan de Dios. Y entonces, cuando los dos espías les insistieron, y rompieron sus ropas y le dijeron, no sean rebeldes, Dios está con nosotros. Entonces se enojaron de tal manera que agarraron piedras. ¿Se puede imaginar un grupo de 4 millones de personas contra usted? Y entonces agarraron piedras y lo quisieron apedrear, y en ese momento la gloria del Señor se presentó. Y ahí comenzó pues Dios molesto con su pueblo. Y mire, ya habían pasado rebeldías alrededor. Vamos a ver en Números aparecen más o menos, desde Éxodo a Números aparecen como 7 u 8 momentos de rebeldía extrema delante de Dios. Y vemos que Dios ya a esta altura ya está topada la paciencia. La Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, pero no dice que es infinita. ¿Eso qué quiere decir? Que cada día tiene su propia porción de misericordia. ¿Se comprende eso? Y que probablemente usted se gaste la misericordia que Dios pueda tener para usted y la paciencia que Dios pueda tener en algún momento para con sus hijos. Y entonces cuando Dios ve que ya no caminan y que no salen de su estado de desobediencia y de rebeldía, pues Dios no tiene más que corregirlo, porque Dios al que ama, ¿qué dijimos en hebreo? Corrige, ¿verdad? Y entonces Dios comienza a corregir. Recuerde que aquí Dios estaba dándose a conocer al pueblo de Israel, y tan enojado estaba Dios. No sé si ustedes se recuerdan lo que Dios iba a hacer. ¿Alguien de ustedes se recuerda que lo que Dios iba a hacer de tan enojado que estaba? Que lo iba a eliminar a todos. A 4 millones de personas le dijo a Moisés, mira, ¿sabes qué? Ahorita lo voy a herir de plaga, de muerte a todos. Y voy a ponerte a ti enfrente de otro pueblo más grande y más fuerte. Estaba echando al trasto el Señor el proyecto, hasta dónde iba el proyecto, pero no el propósito. Entonces Moisés, si usted se recuerda, salió a la palestra y le dijo, no Señor, acuérdate. Y es la manera como ahí Moisés nos da clase. Mire, Moisés ahí nos da ¿cómo se llama? Un seminario de cómo usted tiene que alcanzar las respuestas de Dios. Usted no tiene que decir, ay pobrecito del pueblo que no te da lástima a los niños, no le daba lástima. Dios no tiene el problema, y póngame atención a esto, Dios no tiene el problema que usted y yo tenemos con la muerte. Usted y yo lo hemos leído, pero nunca hemos dado ese paso, nunca he visto más allá. Hay gente que dice que hay un túnel, que no sé qué, dicen 1000 cosas, pero nunca hemos ido. Nadie verdaderamente, y se pueda comprobar, aparte de nuestro Señor Jesucristo, ha ido y ha regresado. Nadie. ¿Y Lázaro? ¿Y Lázaro? ¿Él murió? Sí, pero ¿dónde está registrado? ¿Y por qué regresó?
¿Por qué regresó? Porque Dios se lo trajo. Y no registraron nada. ¿Por qué? Porque a Dios no fue deseo de Dios que alguien supiera cómo es la ida para allá. No sé qué pasa. Mire, yo ¿se acuerda cuando estábamos viendo Juan? Que yo hubiera dicho, mira, Lázaro resucitó, yo lo voy a ver, le digo, mira, ¿qué viste? Pero no aparece nada. Nada. No hay testimonio de Lázaro allí. Como que si solo estaba durmiendo. ¿Quién sabe? Cuando estemos en el cielo le vamos a preguntar. No, ya para qué, ¿verdad? Ya nosotros vamos a estar allá. Entonces, pero vean pues, o sea, el deseo de Dios, oiga bien, el deseo de Dios es que nosotros aprendamos, oiga bien, aprendamos a generar esa confianza y ese recuerdo de que Dios es mi fundamento y Él prometió estar conmigo hasta el final. ¿Ah? Ya no me ande usted diciendo, ay, me siento solo, ay, ¿quién? Y mira, hay gente que dice la expresión, solo Dios conmigo. Y la pregunta es, ¿y qué más quiere? ¿Ah? Dios es el que pone gobernantes y quita gobernantes. Dios es el que permite las leyes y las cambia. No hay otro más que Dios. Entonces, pero el pueblo se rebeló. Y acuérdese cómo lo logró Moisés. ¿Alguien se recuerda cómo fue que Moisés logró que Dios no progresara en esa idea que tuvo? Que le dijo de que iban a decir que como no lo pudo entrar a Israel, se los eliminó. ¿Qué iban a decir de él, verdad? No del pueblo, ni de Moisés. Señor, ¿qué van a decir de ti? Que lo sacaste y como no los pudiste meter a la tierra prometida, los mataste en el desierto. ¿Qué van a decir de ti? Y así hizo Moisés cambiar de pensamiento. Por eso es que, amado, mire, no le diga a Dios, ay Señor, por favorcito. Dígale para qué quiere las cosas y qué parte juega Dios en lo que usted quiere. Te recuerda que Santiago dice que nosotros no recibimos porque no pedimos. Y si pedimos, no recibimos porque pedimos mal, para nuestros deleites. Oh almas adúlteras, les dice. ¿No sabéis que vuestra amistad con el mundo es enemistad para con Dios? ¿Usted cree que Dios no sabe para qué le estamos pidiendo las cosas? Métanlo en la ecuación. ¿Quiere carros nuevos, Señor? Voy con los hermanos a evangelizar. Voy a invitar y voy a llevar a la casa de Dios en el carro. Mire, hermano, yo he visto gente que Dios le ha dado así. Pero cúmplale, ¿verdad? Porque no después, pues ¿sabes qué? Se lo va a embargar Dios y Dios lo embargue de Dios. Tremendo. Bueno, pero sigamos. Entonces, después el pueblo, ya cuando se acordó de cómo era la vida en el desierto, dijeron, no, está mejor en la tierra prometida. Y se recuerda usted que se armaron. Cuando Dios los perdonó, les dijo, no, ¿sabes qué? Todos los mayores de 20 años, todos los que se opusieron, nos vamos de regreso al desierto y todos ustedes van a morir en el desierto. Sus hijos, de los cuales ustedes estaban preocupados, son los que van a entrar en la tierra prometida. O sea, Dios mantuvo la promesa. Y cuando ya iban de regreso al desierto, no, hombre, vamos, hagamos lo que Dios nos dijo que vayamos a hacer. Entonces, cuando Dios les dijo vayan, ellos dijeron no. Cuando Dios les dijo vámonos de regreso, no, ¿sabes qué? Mejor vamos. O sea que un estado de rebeldía constante, total. Y entonces Moisés les dijo, miren, Dios no está con ustedes. ¿Por qué son rebeldes? Ya Dios ya dijo que no, y cuando Dios dice que no, mi querido hermano, es no. Y entonces el pueblo fue de necio a combatir y lo mataron a muchos y los mandaron avergonzados de regreso. Así es que después todos para el desierto. Cualquiera podría decir, bueno, Dios se quedó enojado ahí. Así como cuando nos enojamos nosotros y nos cuesta que nos pase la cólera, ¿verdad? Ahorita no me hables, le dice usted a la esposa, a los hijos, quien sea. No estoy de humor. ¿Acordaste lo que me hiciste? Y hay quienes tienen una memoria, hermano. Te
dicen la fecha y la hora de hace 7 años cuando me dijiste tal cosa, Dios mío, yo ni me acuerdo. Pero Dios no. Dios no. Dios no camina por emociones, no se mueve por emociones. Él tiene propósitos. ¿Por qué? Porque cuando ya iban para allá, Dios le dijo a Moisés, versículo 15, mire, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, mire, no les recordó nada. Dice, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, ¿qué dice ahí? Que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, etc. ¿A quién le iba a decir eso Moisés? Al pueblo. Al pueblo, pero ¿a quién del pueblo? A los hijos de Israel. Israel, acuérdense, ¿quién era Israel? Jacob. ¿Sí? Entonces, cuando le dice los hijos de Israel, se refiere a todo el pueblo. Pero ¿para quién eran estas palabras? ¿Para los que iban a morir en el desierto en los 40 años? ¿O para los hijos de los que iban a regresar? Para los hijos. Correcto. Vea, Dios no cambia su proyecto. La Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Dios no cambia su proyecto. Dios no agarra y de cólera rompe las cosas. No. Dios le dijo, yo les voy a dar esa tierra, lo único que además lo voy a dar a ustedes, lo voy a dar a sus hijos. Y entonces esas palabras eran, Dios se las dijo para su cumplimiento en 38 años después. Porque ya habían pasado 2 años en el desierto. Correcto. O sea, Dios no cambia sus planes. ¿Se comprende eso? Dios no cambia sus planes. Dios ya hacía al pueblo de Israel allá adentro. Dios no se da por vencido. Y principalmente porque Dios ve hacia el futuro. Dios sabe las cosas que van a pasar. Entonces nosotros podemos recibir la promesa de Dios y podemos esperarla en confianza. Que Dios no va a cambiar. Que Dios no es como algunos, hoy sí, mañana no. En la mañana sí, en la tarde, bueno, el culto, pastor. Ya después de almuerzo, ya bien comido. Ay, quizás no, ¿verdad? Ya me siento con sueño. No, hombre. ¿Ah? Da igual. No. Sí, Dios tiene su propósito y nosotros tenemos que seguir las pisadas de Dios. Nosotros, nuestra carne de repente nos va a decir que no, nuestra carne nos va a querer hacer algún tipo de tropiezo. Porque mire, el problema no es su trabajo, el problema no es el mundo, el problema no es ni siquiera Satanás. Porque Satanás, óigame, no nos puede forzar a hacer nada. Usted hace las cosas cuando usted decide hacerlas. Ni el mundo, porque el hombre tiene 3 principales enemigos. El mundo, el diablo y nuestra carne. Pero el más peligroso es nuestra carne. Porque es movida por el mundo, por Satanás, pero son mis deseos. Y cuando yo cedo a mis deseos, es que yo tomo las decisiones equivocadas. De hecho, con la mayoría que yo hablo y que están renuentes, lo primero que me dicen es eso. Es que yo pienso, es que yo creo que no es así. Y todo es yo. No piensan en el estilo de Dios, sino que como ellos. Correcto, y la palabra es lo que nos debe a nosotros sostener. Todo el capítulo, casi todo el capítulo 15 habla sobre los tipos de sacrificio que se tenían que presentar en el Antiguo ya cuando estuvieran en la tierra prometida. Como Dios que cambió un poquito los sacrificios de cuando estaban en el desierto, los cambia un poquito para cómo debían de presentarse en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya iba a haber más abundancia de otra cosa. Entonces vamos a caminar un poquito, por favor. En el versículo 32 aparece una persona, no lo vamos a leer, una persona que estaba irrespetando el día de reposo. ¿Se acuerda que el maná caía durante 6 días?
No caía el día séptimo, porque Dios había dicho que el sábado había que guardarlo, era uno de los mandamientos del Señor. Pero esta persona andaba cortando leña, andaba recogiendo leña, creo yo, y le hallaron recogiendo leña, el versículo 33, y lo trajeron a Moisés y a Aarón. Y Dios es tan estricto, que mire el versículo 35, y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. ¿Drástico? ¿Opiniones? Pues la muerte violenta. Pues sí, porque no habían químicos para la muerte que no le doliera mucho. Y era una muerte pública. ¿Y por qué hacía eso Dios? Porque estaba correcto. Porque Dios estaba enseñándole al pueblo de Israel el tipo de Dios que tenía. Debían de honrar a Dios y a su palabra. Pónganle atención, aquí es la cosa. Entonces, ahora, usted lo que quiero que vea de esto es que medite algo. El poder del pecado y para Dios lo grueso que es el pecado. Y que si no tuvo misericordia con esta persona, tampoco lo tuvo con Cristo. ¿Me comprende? Tampoco la tuvo con Cristo. ¿Y por qué murió Cristo? Por nosotros. Para que vea que Dios es el mismo y el pecado también. Y la fuerza del pecado es tremenda. Nosotros no tenemos que jugar con el pecado. Porque el pecado envuelve y la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna. Si no hubiese ese regalo de Dios, no habría esperanza para nosotros. Porque, óigame, el pecado corrompe. Y si seguimos en el pecado, caemos más y más, cualquiera que este sea. Alguien se pone a ver pornografía y sigue viendo, va a ver más y más y nunca va a quedar saciado hasta que la cabeza le va a dar vuelta y va a seguir y va a quedar... El alcoholismo, toman y regresan todos borrachos, se acaban el dinero, pero ya están preparando la salida del siguiente. El adulterio, ¿verdad? El hombre casado, la mujer casada, de repente comienza a juguetear con otra persona. Nadie comienza a jugar con otra persona que no es su esposa con la intención de desarmar el matrimonio. Nadie. Se ponen a juguetear, a tocar, a empujarse, a decir bromas y cada vez profundizar más, y que la manita y que el cafecito y que no sé qué. Ninguno de los dos tiene idea de hacer pedazos ningún hogar. Pero el proceso del pecado continúa si no se corta. Y por eso que comenzó con un juego, se han hecho pedazos hogares, vidas enteras. La reputación de personas que trabajaron toda su vida para tener una vida próspera, para darle a su familia lo mejor. De repente mujeres terminan dejando sus hijos por el calor de un fulano y nunca pensaron hacer eso. Ay, pastor, eso no es posible. Ja, ja. Óigame, ja, ja, ja. Lo he visto tan seguido. Era súper seguido. Un hombre dejando familias. Pero aquí se ve esposos solteros. Porque la mujer se le fue con no sé quién y dejó los hijos. ¿Comenzó a jugar con el fulano con la intención de dejar los hijos? No. Pero el pecado carcome, hermano. Y solo la luz de Cristo puede cortar eso. Y por eso es que Dios fue tan drástico aquí. Y por eso es que Dios, para solucionar el problema del hombre, fue tan drástico con Cristo. Por eso es que Juan el Bautista, cuando vio venir al Señor Jesucristo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no lo quita como los superhéroes que sacan en la televisión, ¿verdad? O en el cine. No, entregó su vida por nosotros.
Eso es el pecado. Por eso que Pablo dice que el pecado es en gran manera pecaminoso, contagioso y corrompe. Preguntas. Los que tuvimos que haber sido o apedrados o crucificados éramos nosotros, mi querido hermano. Pero la gracia de Dios nos alcanzó y nos perdonó. Aleluya. Ok, entonces avancemos otro poquito porque no quiero que nos quedemos ahí. Versículo 37. Y quiero que vean esto porque esto también es precioso. Porque todo lo que usted va a ver en la Biblia tiene cierta aplicación para con nosotros. ¿Lo tiene ahí? 15:37 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes, que dice ahí, un cordón azul. Versículo 39: y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. ¿Y qué dice ahí? Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os ¿qué? Prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. ¿Qué estaba diciendo Dios? Oigan, le dijo: diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Recuerden que no se vestían los hombres como, por el caso de los hombres, como nos vestimos ahora. Por eso es que el problema de los pantalones es ridículo. Porque la base de que una mujer no tiene que ponerse pantalones son versículos del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento todos andaban con vestido. Los pantalones comenzaron a usarse más o menos entre 200 y 300 años hace. Entonces el problema es que el hombre, que la mujer tiene que vestirse, ¿cómo dice Pablo? Decorosamente. Que tiene que vestirse con cordura, pero esa es otra cosa. Que no tiene que andar ceñida, que no tiene que andar ni provocando a otros, ni provocándose ella sola. Entonces eso es lo que la Biblia aquí enseña, pues. Y en la casa del Señor. Y si usted se recuerda, cuando vimos el libro de Levítico, Dios era tan cosa seria que le dijo, no, en el libro de Éxodo, que le dijo a Moisés, no, Levítico fue, a Moisés le dijo: mira, en el altar no vayas a hacer gradas. Oiga, no vayas a hacer gradas en el altar, sino que, correcto, tiene que ser rampla. ¿Por qué? Porque no te quiero ver tu desnudez. No quiero estar teniendo las piernas peludas cuando vayas para arriba. ¿Y qué iba? O sea, la túnica del sacerdote era larga. Ni los tobillos te querían. Nada. ¿Por qué? Porque ese lugar es santo. Es donde Dios vaya. Ahora ya no se hacen sacrificios, pero es donde Dios se presenta con la palabra, y es donde nosotros presentamos sacrificios de alabanza, que son los únicos sacrificios que nosotros presentamos ahora. Entonces así es Dios. Pero hoy día estamos en la gracia, pastor. Sí, pero Dios es el mismo, ¿o no? Es el mismo. La gracia solo nos sirve para que perdonen nuestros pecados y nosotros en libertad vayamos a Dios. Pero Dios quiere que lo honremos, que lo santifiquemos en todos los lugares donde nosotros andamos, en la manera que hablamos, en la manera que nos vestimos. Amado, mire, pierda cuidado, y más que todo hay más hermanas que hermanos ahora, que no, vaya, usted no se me viste así, usted fulano, usted sabe que yo no hago eso. Nada. Eso lo siente uno, pastor. Amén. Mire, que el pastor le dice con los ojos eso, no. Lo que yo le digo a Dios habla a usted.
Y mi responsabilidad es presentarle la palabra. Ahora, si usted quiere servir en la iglesia, ok, esa es otra cosa. El uniforme para servir, así, así, así. ¿No me gusta? Ok, entonces no. Porque como servidores no vamos a hacer tropiezo. No vamos a hacer tropiezo. Entonces, vean que eran túnicas, eran vestidos lo que los hombres utilizaban. Entonces tenía que poner en sus bordes, miren lo que dice aquí, dice, correcto, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. ¿Por cuánto tiempo? Por sus generaciones. O sea, dice que para siempre, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Ahora, quiero explicarte algo. Nuestros uniformes de la iglesia son camisa blanca, pantalón azul o falda azul para el caso de las mujeres, y las mujeres también y los hombres pueden ocupar saco azul, ¿verdad? ¿Por qué nosotros ocupamos azul y blanco? ¿Por qué no nos ponemos amarillo? ¿Por qué no nos ponemos rojo? Le voy a explicar. La Biblia enseña que cuando se hizo el tabernáculo, oiga bien, y todos los utensilios que se ocupaban porque se recuerda que el tabernáculo era una tienda de campaña, ¿usted se recuerda de eso? Que se armaba y se desarmaba, y todos los utensilios, todos eran valiosos, entonces se cubrían, se envolvían, cada utensilio se envolvía con tela, y la tela, casi toda la tela era de color azul. ¿De color qué? Azul. Azul, para utilizarlo dentro del templo. Eso recuerda el azul, ¿de dónde? Del cielo. Mientras nosotros estemos en la tierra, vemos el azul del cielo. Entonces, por eso es que la parte de abajo del pantalón es azul, porque nos recuerda el cielo, nos recuerda hacia dónde vamos nosotros. Aunque estemos en esta tierra como peregrinos, nos recuerda que nuestro destino no es esta tierra, sino que es el cielo. Amén, ¿está conmigo? Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros nos percatemos. Vean lo que dice el Señor. Dice versículo 39, y os servirá de franja, del límite, para que cuando veáis, mire, usted ve y piensa, ¿no? Con los ojos, ¿verdad? Mira, eso que va allí. Cuando de repente alguien le dice, imagínese una compañera, mira, flanita, mira lo que va allí. De esa manera. ¿Qué se le viene a la mente? No es algo, o sea, está invitando a nuestros sentidos, sea lo que sea. Entonces, Dios quería que el azul se mantuviera en ellos para que ellos se recordaran cuando veían. Mira lo que dice aquí, y servirá de franja para que cuando veáis os acordéis ¿de qué? De todos los mandamientos. Los mandamientos que Dios da son para utilizarlos en el cielo. No, es aquí en la tierra, ¿sí? Los mandamientos de Jehová. ¿Para qué quiere Dios que se acuerde? Para ponerlos por obra. Alguien que me traduzca eso, ponerlos por obra. Practicarlos, correcto. Y vivir como Dios manda. Correcto, esa es la expresión, vivir como Dios manda. Y después dice, y no miréis en pos de vuestro corazón. ¿Vea? O sea que usted ve la tentación, y cuando usted ve la tentación, la reacción, ¿dónde es? En el corazón, en nuestra mente. Fíjense que yo siempre pensaba que cuando la Biblia dice corazón se refiere al cerebro, no, a la mente. Porque una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente, ¿sí? El cerebro es el órgano. Entonces, pero está comprobado, oiga bien, que el hombre tiene 3 órganos que tienen las funciones cerebrales. Y entre ellos está el corazón. El corazón tiene neuronas.
O sea que el corazón ordena a otras partes del cuerpo. Entonces cuando Dios quiere que le amemos con el corazón, está hablando de no solamente de nuestra mente, está hablando de nuestras emociones. Porque usted está convencido, óigame bien, usted está convencido de que algo usted no lo debe hacer, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque son sus emociones lo que a usted lo motivan. Entonces, si solo es cabeza y no es emoción, no va a hacer nada. Ni modo, ya yo sé que me va a pasar, pero voy a ir, tal vez tengo suerte. Pero cuando usted está motivado, usted dice no. Entonces, por eso es que Dios dice, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y en vuestros ojos, en pos de los cuales, ¿qué dice ahí? O sea que el corazón y los ojos nos sirven para qué, según la Biblia, cuando no están controlados por Dios. Para prostituirnos. ¿Y quiénes se prostituyen? ¿Aló? ¿Quiénes se prostituyen? ¿Cómo llaman a los que se prostituyen? Prostitutas o prostitutos. Ay, hermano, ay, pastor, no diga esas palabras. No, Dios las está diciendo, pues. ¿Por qué? Porque nos vendemos a nuestros deseos. Por eso. Y no guardamos la palabra de Dios. Y entonces Dios nos ha dejado un límite. Por eso es que quiero que te vistas de azul. Por eso es que el servidor cuando viene de azul tiene que acordarse que su azul le recuerda el ¿qué? El cielo. El cielo. ¿Y por qué arriba son blancas? Cuando ya no estemos en esta tierra, sino que estemos ¿dónde? En el cielo, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Usted y yo, digo, ¿verdad? Si usted ya nació de nuevo, porque yo sí, ¿verdad? Amén. Yo por fe lo he hecho en cuenta, lo cuento a usted. Entonces, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor y nos vamos al cielo. La Biblia dice en Apocalipsis que se nos van a dar ropas blancas, lino blanco resplandeciente. Allá no va a estar de azul. Voy a andar de blanco y voy a brillar. Y por eso es que el azul me acuerda del cielo. Pero cuando yo esté en el cielo, voy a vestir de ¿cómo? Blanco, de lino fino, blanco y resplandeciente. Y a su esposa se le ha concedido. ¿Se acuerdan esa dos? Que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. ¿Se acuerda? Azul para la tierra. Me acuerda del cielo. Pero cuando esté en el cielo, blanco, porque allí la sangre de Cristo ha limpiado mi alma por completo y entonces se va a volver una realidad. ¡Qué belleza usted! Ya no me quiero poner uniforme, pastor. ¡Uy! ¿Por qué los bautizamos de blanco, pastor? Mire, la idea principal, el bautismo es una ceremonia, ¿sí? Imita o recuerda el bautismo que nosotros, que se realiza en nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Quien verdaderamente nos bautiza a nosotros es el Espíritu Santo, ¿sí? Con el bautismo nos incorporan al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Entonces, cuando usted se bautiza, usted reconoce a un Dios, reconoce a una iglesia y reconoce a un pastor. Entonces, cuando usted se bautiza, es incorporada a una iglesia local. Entonces, sus pecados, antes que usted se bautizara, ¿verdad? Usted se simboliza con ropa de colores. Cuando usted se levanta es levantada del agua, viene limpia. Vienen limpios, recordando la limpieza que Cristo hace de nuestra alma cuando nos sumergimos en la sangre de Cristo.
Entonces por eso es que es de blanco. Por eso es que es de blanco y no ceñido, sino que tiene que ser bonito, eso que no traiga ningún problema. Túnica. Y una túnica blanca, no transparente, hermano. Ay, no, pero obviamente lo tienen otro rollo. Pero entonces vean eso, por favor, que por eso esa franja nos recuerda quiénes somos, nos recuerda que Dios es nuestro fundamento, nos recuerda la palabra de Dios. ¿Para qué nos recuerda la palabra de Dios? Para vivir como Dios quiere. Dice ahí, para ponerla por obra, para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, no a mi libre albedrío, sino que en la voluntad de Dios. Ahora, quisiera que buscara, por favor, Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4, rapidito, por favor. Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice el versículo 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Lo encontró, Colosenses, amén, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Amén. Léalo fuerte, en alta, como dice, altas, claras y pausadas voces. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso es que yo les decía, ¿verdad? Cuando hablábamos usted y yo, después me acordé, bueno, quizás solo yo, pero usted, si ya recibió a Cristo, ya nació de nuevo, y yo, porque yo estoy seguro que ya recibí a Cristo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Si pues, o sea, si acaso ya naciste de nuevo, ¿qué tienes que hacer? Buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. ¿Por qué tengo que buscar las cosas de arriba? Si estoy en la tierra, pastor, ¿para qué buscar las cosas de arriba? Porque allá está Cristo, correcto. ¿Dónde está? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ajá, cuando dice la mira es para tenerlas, poseerlas y participar del pecado. Hermano, usted sabe que yo no soy un pastor religioso, yo no agarro llave. A mí me gusta ver televisión, me gusta ir al cine, me gusta hacer muchas cosas. Pero todo eso, amados hermanos, yo camino en la libertad que Cristo me da, no para corromperme. La Biblia dice que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. No, pastor, yo cuando me voy de la iglesia me voy a encerrar. Ay, hermano, ¿usted cree que el encierro nos libra de pecado? ¿A dónde están los pecados según el Señor Jesucristo? En la mente. En la mente. O sea que cuando usted se encierra en su cuarto solo, usted está encerrado con sus pecados. Y ahora con el teléfono, Dios me guarde, con Dios me libre. Usted, ¿ah? No, hombre, no, para esa gracia mejor reúnase, congréguese, ¿ah? Con los hermanos, pero no con hermanos que son así, va más primos que hermanos, sino que hermanos que desean poner por obra la palabra de Dios. Siga leyendo, mi hermana, que vamos hasta el 4. Versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ok, por eso es que no la encontramos en el mundo, por eso es que por más vueltas que dé y viajes que usted haga y lo que usted quiera, no va a encontrar la paz, porque la paz está en Jesucristo. Mire qué precioso lo que dice, porque habéis muerto y vuestra vida está, ¿dónde? Escondida. Escondida. Si usted quiere encontrarla, la va a encontrar ¿dónde? Con Cristo. Con Cristo. Dios. En Dios. Siga, el último. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oiga eso. Vamos a tener la gloria de Cristo. Es que mire, hermano, así sencillo le digo, solo con que me perdonen los pecados yo no voy al cielo. ¿Por qué? Porque allá los justos van a ser. Y si a mí solo me borran los pecados y me dejan todos los deseos de pecar que tengo y todas las malas crianzas que todavía mantengo, yo no voy al cielo. ¿O usted sí? Vaya, borrón y cuenta nueva. No, mejor que ni me lo borren, pues ¿para qué?
¿Por qué? Porque más voy a tardar en despedirme de la persona que me lo borró que volver a pecar. Por eso es que, oiga bien, por eso es que era necesario que la justicia de Cristo me fuese incorporada a mí delante de Dios, para que cuando Dios me vea a mí, no vea a Mario y todos sus defectos, sino que vea a Cristo y a este crucificado. ¿Se comprende eso? Amén. Amén. ¿Y cómo hacen para que yo le dé sueño, hermano? Yo pienso, sí, a mí me electrifica saber. Y es que la verdad, ¿sabe? La Biblia dice que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y yo, hermano, sí sentí el azufre. Yo sí, hermano. Porque hay mucha gente que dice, no, si yo no era tan malo, ¿verdad? Por eso es que su vida cristiana no tiene mucho compromiso. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque yo no necesito cambiar tanto, pero aquellos que cometimos muchos errores sabemos de dónde Dios nos sacó. Y agradecemos en todo momento el amor de Dios y el perdón de Dios. Y no nos es gravoso ningún tipo de sacrificio con tal de mantener nuestra vida en Cristo. Ok, ahora, quisiera que buscara, por favor, en Proverbios capítulo 5, ya casi terminamos, hermano, solo denme 5 minutos. Capítulo 5. Es importante que tengamos cosas que en esta vida, que nos recuerden la vida que tenemos en Cristo, la palabra de Dios. Porque este mundo nos va a presentar cosas tan bonitas, cosas tan buenas, cosas que todos las hacen, pastor. Si toda la gente hace eso, pastor, y que yo lo haga no tiene nada de raro, pastor. ¿Está conmigo? Proverbios 5. Se lo leo yo, versículos del 1 en adelante. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, que dice, inclina tu oído, es decir, atentos, a eso se refiere, para que guardes, ¿qué? Consejo, y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña, en su caso el hombre extraño, ¿no? Destilan el ¿qué? Miel, ay, ya mordérselo, ¿verdad? Destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, ay, Dios mío. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Versículo 5. Sus pies, hablando de la mujer extraña, descienden a la muerte. Sus pasos, que dicen, conducen al Seol. Versículo 6. Sus caminos son ¿cómo? Inestables. Usted no puede identificarlos bien, son inestables. ¿Y qué dice? Miren, no los conocerás si no consideras el camino de vida. Hace algún tiempo estaba hablando con una persona que trabajaba, que es cajera. Y entonces con ese montón de billetes falsos, ¿verdad? Y hay billetes falsos, hermano. A mí ya me han dado billetes falsos y estoy seguro que el que me dieron era bueno. Pero cuando intento pagar, lo pasan en la máquina, ¿verdad? Y comienzan un montón de preguntas. Entonces yo no puedo identificar. Y entonces le dije a esta persona, ¿cómo hacen ustedes para identificar el montón de billetes falsos que hay? ¿Se los ponen a enseñar? No, me dice. No nos enseñan billetes falsos. Nos ayudan a aprender cómo es el verdadero. Porque cuando conocemos perfectamente el verdadero, identificamos inmediatamente el falso. Entonces, de nada sirve ponerse a leer y estudiar lo falso. Lea y aprenda y viva en lo verdadero, para que cuando se presente lo falso, usted diga, no, eso no es así, perdóname, eso
No es así. O sea, se tiene que hacer experto usted en lo verdadero. Y entonces aquí hablando de la mujer extraña, y según lo que dice ahí, es una mujer codiciable. Mira qué bonita, ¿verdad? Se recuerda que la Biblia dice que las mujeres de los pueblos impíos eran más bonitas que las mujeres de los hijos de Dios. ¿Por qué? Hermano, miren, no es que sean más bonitas. Se visten para provocar, hablan para provocar. Entonces el muchachito de la iglesia ve a las hermanitas con vestido largo, un poco pintadas y ahí hablando correctamente, y de repente se va para allá y ve a las mujeres que poco se visten, ¿verdad? Que no usan falda corta, sino que maxi blusa, ¿verdad? Y pintarse, y hablan y provocan. Mire, si ahora cuando yo escucho a las niñas ahora frente a los niños, no hombre, yo en mi tiempo, yo me tenía que preparar para salir a conquistar. Hoy no, y los muchachos andan que no los muerdan. ¿Ah? No todas, por supuesto. Entonces, aquí dice el versículo 6, sus caminos son inestables, no los conocerás. Oiga, el dictamen es que no te vas a dar cuenta, te va a engañar si no consideras el camino de la vida. Y entonces la franja azul me recordaba el qué, el camino de la vida. Y al recordarme el camino de la vida, yo puedo ver y identificar, por bonito que parezca, el camino de la muerte y poder decir, ese camino, por ese camino no voy a andar. Ay, no seas bobo, mira, o no pierdas oportunidad, que no sé qué, que no sé cuándo, lo siento, no. ¿Por qué? Porque dice la escritura aquí que a pesar de que la mujer extraña parece que sus labios destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, dice, mas su fin es amargo como el ajenjo. Amargo. Mira, es un montón de muchachitos, ¿verdad?, que salieron con una mujercita que salió con ella solo para que le pegara un hijo y vivir child support. Tiene 4 hijos de diferentes hombres. ¿Y para qué va a trabajar? Conozco y hasta familiares tengo que tienen que trabajar como lo que son, condenados. ¿Por qué? 3 cheques, porque un cheque va para la mujer. ¿Y eso es lo que quisieron hacer? No. Pero no consideraron la vida, el camino de vida. Igual las niñas, mira, ese hombre, si está bien próspero, te va a ayudar. No, el camino de la vida es el que tienen que considerar. Y termino en Deuteronomio 28:12, por favor. Aquí terminamos. Deuteronomio 28:12. A veces se siente tan difícil mantenerse en el sendero del Señor, pero yo solo quiero recordarle algo. Si usted se mantiene en el sendero del Señor, si usted es creyente, usted ya nació de nuevo, si su nombre está inscrito en el libro de la vida, usted va para el cielo. Pero le recuerdo algo, yo no sé cuánto vamos a vivir, yo ya tengo 53 años. Y no sé cuántos me faltan. Yo quiero ver nietos. Una vez, sangrona de mi esposa, no. Ya hacete la idea que un nieto como Josué no lo vas a ver. Me apuñaló el corazón esta mujer, ¿ves? Perdón, mi querida esposa. Pero cuando yo me pongo a pensar que aunque la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, realmente el poder de la vida y la muerte está en las manos de Dios. Deuteronomio 28:12 es. Y entonces, no sé cuántos años yo vaya a vivir en esta tierra, no lo sé. No sé si voy a alcanzar a ver o no sé. Pero lo que sí quisiera es que el tiempo que yo vivo en esta tierra, los cielos de bendición de Dios siempre estén abiertos sobre mi casa. Vea lo que dice ahí, 28:12.
Te abrirá Jehová, mire qué dice ahí, su buen tesoro. Mire, ¿qué dice ahí? Su buen tesoro para la tierra. El buen tesoro de Dios, que es el cielo. ¿Por qué? Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. A veces y casi siempre nos toca morir a nuestros deseos carnales. Yo quiero. Pero cuando yo pienso en todo lo que el mundo me puede ofrecer, y cuando pienso en lo que ya Dios ya me dio, sin contar lo que falta, amados, uno dice, no, hombre, para mí allá afuera ya no hay nada. Ya no hay nada. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Oro a mi Dios que abra su buen tesoro. ¿Cuál es el buen tesoro? El cielo, pastor, pero nosotros ya no necesitamos lluvia, amados. Lo que está hablando del control de Dios por sobre todas las cosas. Olvídese, si aquí ya no llueve, nos morimos, hermano, en algún momento. El tesoro de Dios no está aquí en la tierra. Todo lo que usted necesita no lo va a encontrar escudriñando usted solo el mundo. Todo lo que usted quiera lo tiene que buscar allá arriba, donde está Cristo, en el cielo. Amén. Para eso servía su franja azul. Para eso, para recordarme de los mandamientos de Dios. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Dios, por la palabra que tú nos has dado, Dios. Queremos agradecerte, buen y Salvador, buen y poderoso Salvador. Agradecerte, Señor, que nos recuerdas, Dios, que tus propósitos no cambian. Y aunque nos hayamos equivocado, tus propósitos no cambian, Señor. Que tú ya nos haces haciendo las cosas que debemos de hacer, aunque parezcan muy lejos hoy por hoy. Tú no pierdes, Señor, la confianza que tienes en nosotros, porque tu confianza es el poder y tu presencia en nuestra vida. Sabemos que tú vas a hacer que logremos las metas que tú tienes propuestas para nosotros. Pero también, Señor, te agradecemos, Padre, porque hoy nos recuerdas que nuestra vida debe estar puesta en tus ojos, en tu camino, en tu sendero, en tu palabra, en tu presencia, Señor. Nos recuerda, Dios bendito, que a pesar de toda tu bendición, el pecado está presente y sigue corrompiendo aún a los creyentes. Los sigue corrompiendo y a veces los aleja de su casa, de la iglesia, de ti. Porque es necesario erradicarlo, Señor. Porque corrompe hasta el fondo de nuestro ser. Por eso, Señor, ese hombre que no respetó el día sábado tuvo que morir. Y por eso es que nuestro amado Señor Jesucristo, de la misma manera y con la misma fuerza, tuvo que morir, Señor, por nosotros. Porque Él pagó el precio de nuestro pecado. Y no era un precio pequeño, era un gran precio. Pero también, Señor, hoy nos ha recordado que tenemos que tener Biblia, que tenemos que vivir iglesia, que tenemos que tener momentos de oración, que tenemos que enseñarle a nuestros hijos nuestras franjas azules, Dios, nuestra vida creyente, que nos recuerda, Padre, nuestro destino, el cielo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Y nos ayuda, Padre, esas franjas azules, esa palabra que nos has dado, esa vida en la iglesia, el sentarnos a escuchar tus palabras, Señor, nos da el conocimiento necesario para conocer aquellas cosas, Señor, que confunden nuestra mente y nos llevan al mundo, Señor, un mundo de perdición. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos vivir enfocados en ti, Señor,
y que tú no estás enojado con nosotros. Tú estás, Señor, gozoso de ver crecer a tus hijos. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Llévanos con bien a nuestro hogar. Ayúdanos, Padre, a irnos desarrollando poco a poco nuestra vida cristiana y que un día, Dios, un día alcancemos aquellas metas que tú tienes propuesto para nosotros personalmente y como iglesia, Señor. Descansamos en ti por completo. Ponemos nuestros hijos en tus manos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre, y también nuestro actuar, nuestros consejos, ayuden a poner en su mente una franja azul, Señor, que le recuerde el cielo, para que no se corrompan, Señor. Que nuestra mente pueda tener una franja azul en nuestro corazón, Señor. Que nos recuerde, Padre, en el momento de la tentación, en el momento de la desesperación, nos recuerde nuestro destino contigo, el cielo, y que tú siempre, siempre estás con nosotros. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, bendito Salvador. Llévanos con bien a nuestro hogar. Ayúdanos a descansar, Señor. Pero no permitas, Padre, que perdamos de vista, Dios, tu palabra y tu presencia, para que nunca nos salgamos del camino de vida que tú nos has trazado. Gracias, Dios. Te alabamos, Rey, te damos las gracias ahora y siempre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, hemos orado y todos decimos amén y amén. Démosle un fuerte aplauso.